Muy buenos días para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase en el curso de la introducción a Deleuze, conceptos, perceptos, afectos, aquí en Cursa Virtual. Hoy vamos a trabajar con El Antiedipo, coescrito con Félix Guattari, un libro de 1972. Un libro, por supuesto, complejo. Aquí en Cursa Virtual hemos dado, y en general damos casi todos los años, un año por medio, un seminario específicamente de lectura sobre el Antiedipo. Nos dedicamos a leer solamente ese libro. En este caso, obviamente, vamos a hacer una introducción de una clase, así que vamos a ver cuáles son los conceptos fundamentales de un texto tremendo, un texto fundamental, un texto donde uno puede plantear que ya con este libro iniciamos el segundo periodo de la filosofía de Deleuze. O sea, ya no es el periodo ontológico monográfico, la reflexión ya no es meramente ontológica, sino que acá ya tenemos un análisis del capitalismo. O sea, es un libro político y que inaugura básicamente el periodo que podemos llamar político-militante de colaboración con Félix Guattari. Además, en la década del 70, este texto del 72, ya van a aparecer intervenciones políticas de Deleuze muy diversas, ¿no? Por ejemplo, su primer vínculo con Michel Foucault en el llamado GIP, el Grupo de Información de Prisiones, que básicamente visitaba prisiones y mostraba cómo era la forma de vida allí, daba cuenta del vínculo entre los presos y las autoridades, denunciaba determinados tratos. Aparece también siempre el interés creciente que Deleuze tuvo en la homosexualidad y la diversidad sexual, digamos, ¿no? Eh, También posteriormente lo que tiene que ver con la causa palestina, el vínculo con Toni Negri, con el autonomismo italiano, más adelante vía Guattari. Guattari en gran medida también se dice que lo politiza, ¿no? Porque Guattari sería un militante político, mientras que Deleuze en su primera etapa no registra ningún tipo de intervención. El propio Deleuze dice que mayo del 68 lo lleva a la política, y yo creo que también la figura de Guattari es muy importante. Con esto quiero decir, El Antiedipo es un libro que hay que leer al calor del 68. Hay que leer al calor de esta revuelta, digamos, ¿no? Que básicamente puso el deseo en el centro. El deseo, los vínculos sexoafectivos, la crítica a las figuras de autoridad, ¿no? La crítica a una forma de entender el deseo muy psicoanalítica, muy lacaniana. Todo esto va a estar de alguna u otra manera en el Antiedipo. Así que yo voy a empezar esta clase, tengo un material de lectura largo, de 5 páginas, así que voy a valerme básicamente de mi material, y luego por supuesto vamos a leer algunos pasajes del Antiedipo, que lo tengo acá, y tengo otros textos de conversaciones, pero no sé si va a dar el tiempo, la verdad. Entonces vamos, primero quiero que quede claro cuáles son el concepto de deseo, que es el concepto más importante del libro, y luego iremos viendo en función de la clase. Voy a empezar con el abecedario, en este caso, con la letra D de decir, porque precisamente, de hecho, es un momento donde Deleuze habla bastante del Antiedipo y explica un montón de cuestiones de manera muy simple. Como este curso es una introducción, quiero que sea simple, apelando a la palabra del propio autor. Entonces, vean lo que dice acá. Dice de deseo, de decir. Deleuze dice que hubo un gran malentendido. Eso es lo que dice. Hay un gran malentendido respecto de lo que algunos creen que quiere decir el deseo según el Antiedipo. Y sin embargo, dice él, es algo muy simple y concreto y nada abstracto. Y nos da un ejemplo que me parece muy claro, ¿no? Dice, no es que yo deseo una mujer, no es que yo deseo irme de viaje, no es que yo deseo beber. Vale decir, el deseo no se trata de objetos, no hay una objetualidad. Un ejemplo, no es que yo deseo beber este vaso con agua, no. Lo que va a decir Deleuze es, yo deseo un conjunto, no se desea un objeto segmentado, cortado, no. Se desea un conjunto, no se desea algo o alguien. Se desea toda la relación de elementos que se ponen en función. Por ejemplo, dice Deleuze, yo deseo estar en determinado paisaje, en determinada playa, supongamos, con una mujer de tal profesión, de tales características, con tal mujer específica, singular, con mis amigos,
en la tarde, en la caída del sol, ¿se entiende? O sea, yo diciendo, a ver, porque no es que yo deseo esa mujer, yo deseo estar con esa mujer, no con cualquier mujer, con esa mujer particular en un contexto, en un acontecimiento, valga la palabra, determinado. Entonces nadie desea algo aislado, un contexto, se desea una red de relaciones, un agenciamiento. ¿Mm? Se desea en un conjunto, dice Deleuze, no se desea un objeto. Esto es fundamental, esta es la clave, ¿no? No deseo beber, dice, sino beber con mis amigos en un café. ¿Se entiende? Esta es un poco la idea. Desear, dice Deleuze, en el abecedario, es construir. Desear es construir un agenciamiento entre una mujer determinada y específica, en un momento determinado y específico, en un contexto determinado y específico. ¿Se entiende? O sea, se desea un conjunto. Esa mujer aislada no representa nada, es meramente una abstracción, es una duplicación que me conduce a determinadas neurosis, que es lo que queremos evitar. Entonces, desear es construir, desear es producir un agenciamiento. Un agenciamiento o agenciar es crear una relación entre diferentes elementos heterogéneos de un conjunto. ¿Esto qué va a implicar? Dice Deleuze. Bueno, esto implica una crítica a la concepción psicoanalítica de deseo. ¿Y cómo la define en el abecedario? Dice, los psicoanalistas hablan del deseo como un cura. Es duro, es muy duro Deleuze, como un cura. ¿Por qué? Porque asocian el deseo a el pecado, a cierta vergüenza, a la castración, al incesto. De hecho, el mito fundante o la forma de explicar el deseo en general es a partir de Edipo. Y Edipo es, por definición, prohibido, ¿no? Es el vínculo con la madre, digo, implica una prohibición incestuosa, digamos, ¿no? Entonces, definir el deseo a partir de una prohibición implica adosar al deseo, implica tamizar al deseo de un elemento que es vergonzante, ¿no? Por eso dice que hablan como un cura. Y a partir de allí lo que va a decir Deleuze es, bueno, hay tres elementos que van a explicar todavía más el concepto de deseo en Antiedipo. El primero, el inconsciente no es un teatro, el inconsciente no es un teatro de representación, sino que el inconsciente es una usina o una fábrica que produce relaciones, ¿no? Entonces tenemos que entender que el inconsciente no es tanto un lugar vacío en el cual se me representa lo que yo deseo, y en el cual yo investigo producto del diván psicoanalítico y durante años y años en diálogo con el psicoanalista, qué es lo que está oculto y lo que yo tengo que revelar, lo reprimido. No, no tiene nada que ver con eso. El deseo, al revés, es una máquina de producción que no cesa de agenciar, de crear relaciones entre elementos heterogéneos, porque desear es construir. Entonces el deseo produce, no representa, produce. Hay una crítica fundamental al concepto representativo, ¿no? El deseo no tiene nada que ver con representar, sino tiene que ver con producir. Por tanto, el deseo no es un fantasma, no es una representación fantasmática, no es algo de lo que carezco, no es la falta. El deseo, al revés, es el lugar donde todo sobra porque es el lugar que no deja de constituir, de construir. Esta es una primera hipótesis fundamental, o una primera característica. La segunda, dice, el delirio es sobre todo el mundo, dice Deleuze. No se delira solamente sobre mamá y papá. El deseo no tiene que ver con un petit affaire privé, dice, con un pequeño affaire privado. No, el deseo es sobre el mundo. El deseo está inserto en la historia, está inserto en el territorio, en la superficie, en la geografía. El deseo está inserto en los procesos políticos y económicos. Por tanto, no podemos hablar de política y de economía sin de alguna manera hablar de deseo, porque la política y la economía también son fenómenos deseantes. Esto también es importante, digo, esto implicaría desprivatizar, desedipizar, desindividualizar, desfamiliarizar el deseo y tornarlo un elemento fundamental, un vector fundamental de los problemas políticos y sociales, históricos.
Entonces se delira sobre todo el mundo y no solamente sobre las cuestiones familiares personales, que por supuesto existen. Lo que Deleuze plantea no es que esto no existe, y por supuesto, mamá y papá son importantes para todos. Ahora, mamá y papá y la familia se constituye en un marco social. Las familias están insertas en una sociedad determinada, no son islas. El problema del psicoanálisis habrá sido, dice Deleuze, que acentuó excesivamente la esfera familiar. Freud acentuó excesivamente y no problematizó la esfera social. Y el tercer elemento, o la tercera característica, es el deseo construye agenciamientos. No es solamente un problema, insisto, del triángulo edípico, papá y mamá, sino que es múltiple, no solamente familiar. El deseo es un fenómeno de multiplicidad. ¿Mm? Entonces, el inconsciente es una fábrica, es una usina y no un teatro. El delirio es sobre el mundo y no sobre la familia. Y el deseo construye, es constructivo, construye agenciamientos de manera múltiple. Estas son las tres características que da Deleuze del deseo, según su punto de vista, en el Antiedipo. Y las dice en el abecedario. Y además agrega otro elemento que es lo que se llama el esquizoanálisis, que es un poco la alternativa analítica, teórica, que desarrollan los autores al psicoanálisis, donde dice experimentar los agenciamientos que te convengan, no interpretar, delirar sobre las cosas, darle un estilo propio, eso es la materia de la cual se encarga el esquizoanálisis. El esquizoanálisis en definitiva tiene que ver con eso, con que el deseo no es algo que se descubra, no tiene que ver con la representación. Por tanto, uno descubre lo que desea, no decodificándolo, interpretándolo en un diván psicoanalítico, sino experimentando. El esquizoanálisis tiene que ver sobre todo con incitar a la experimentación, a que cada uno encuentre su propio estilo, dice Deleuze, ¿no? Su propio estilo para hablar, para escribir, producto del acontecimiento, producto de el acontecimiento del agenciamiento que uno tiene con otros, o sea, su propia tonalidad, su propia singularidad. El esquizoanálisis, en todo caso, lo que va a tratar de hacer es eso. Luego, en el abecedario hay toda una suerte de análisis muy interesante, producto de preguntas que le hace Claire Parnet, de las derivas, ¿cómo decir?, efectos colaterales del antiedipo respecto de esto, de, bueno, incitar la experimentación, qué pasa con la experimentación con drogas, qué pasa con la experimentación con el alcohol, si el Antiedipo es un libro que celebre la locura o lo que es la psicosis, digamos, al esquizofrénico clínico, y Deleuze dice que no, digamos, ¿no? Él dice que ni es una incitación a la experimentación con drogas de una manera, a ver, él obviamente que tampoco prohíbe eso, digamos, ¿no? Pero que no es la finalidad última, sino que la finalidad es que cada uno encuentre su tonalidad experimental en la propia experiencia. Y tampoco es un análisis, a ver, no es un elogio acrítico, no es un elogio de la figura del esquizofrénico clínico, porque precisamente el esquizofrénico ha roto todo tipo de lazo y no hay ningún tipo de agenciamiento. No, es al revés, o sea, el esquizo es visto como una figura más bien literaria o como un personaje conceptual, en el sentido de crear un propio mundo, crear una propia singularidad a partir del vínculo con los demás, no rompiéndolo. Entonces, no tiene nada que ver con el esquizofrénico clínico. Es más, esa figura sería lo contrario de lo que Deleuze plantea. Bueno, esto es un poco, a ver, algunas ideas que presenta Deleuze en el abecedario para explicar el Antiedipo. Y me parece que como la hipótesis fundamental ya está acá. Esto, con estas ideas va a quedar claro. Ahora, vamos a otras cuestiones. Vamos a leer mi material de lectura, que es un poco más largo y amplío un montón de estos elementos. Pero antes les voy a leer de Conversaciones de 1990, un pasaje donde es interesante, donde habla de diferencia y repetición al Antiedipo, todo el trayecto que hizo Deleuze. Esto lo dice en Carta a un crítico severo, que es un texto que yo recomiendo que lo lean, ¿no? Carta a un crítico severo, que Deleuze le escribe a un exalumno de él, que fue muy duro, que lo criticó duramente, bueno, y escribe con sorna, es muy disfrutable el texto, ¿no? Entonces, en un momento dice Deleuze, en la página 15 de mi edición, dice lo siguiente:
Fue así, dice, como yo empecé a escribir libros en ese registro de vagabundeo. Diferencia y repetición y lógica del sentido. No me hago ilusiones, son libros aún lastrados por un pesado aparato universitario. O sea, diferencia y repetición y los que ya los vimos, y lógica. Pero intento con ellos una especie de trastorno. Intento que algo se agite en mi interior. Tratar la escritura como un flujo y no como un código. Hay algunas páginas de diferencia y repetición que estimo especialmente, como por ejemplo las que tratan de la fatiga y la contemplación, porque ellas proceden a pesar de las apariencias de la más viva experiencia vital. No era mucho, solo un comienzo. Después tuvo lugar mi encuentro con Félix Guattari y el modo en que nos entendimos, nos completamos, nos despersonalizamos el uno al otro y nos singularizamos uno mediante al otro. En suma, el modo en que nos quisimos. De ahí salió el Anti-Edipo, que representa un nuevo progreso. Y me pregunto si no será precisamente el hecho de que haya sido escrito por dos personas una de las razones formales de la hostilidad que a veces despierta este libro, ya que la gente disfruta con las desavenencias y las asignaciones. Entonces vean cómo describe todo el pasaje, ¿no? O sea, el encuentro con Guattari, y este texto ya implica un cambio fundamental, un pasaje, yo diría, una apertura. Y les leo otro pasaje también de Conversaciones. Esto ya es una entrevista que dio Deleuze con Guattari, entrevista sobre el Anti-Edipo. Una entrevista de, ya les digo, a ver si dice la fecha, del 72, con la salida del libro. Y vean, explica muy bien el concepto de deseo también, la página 30. Dice, Freud descubre el deseo como libido, como deseo que produce, pero no cesa de enajenar la libido en la representación familiar Edipo. Este es el punto. No es que ellos critiquen la lectura o la noción freudiana. El problema es que Freud concibe el deseo como productor, pero lo subsume, lo deriva a la representación, ¿no? A la representación familiar. Dice, lo enajena. Sucede con el psicoanálisis igual que con la economía política, tal como la veía Marx. Adam Smith y Ricardo descubren la esencia de la riqueza como trabajo que produce, pero no cesan de enajenarla en la representación de la propiedad. El deseo se proyecta sobre una escena de familia que obliga al psicoanálisis a ignorar la psicosis. Y luego dice Deleuze, el objeto de nuestros ataques no es la ideología del psicoanálisis, sino el psicoanálisis en cuanto tal, tanto en su práctica como en su teoría. Lo que llamamos idealismo del psicoanálisis es todo un sistema de proyecciones y reducciones propias de la teoría y de la práctica del análisis. Reducción de la producción deseante a un sistema de representaciones llamadas inconscientes, ¿no? Esto es un poco lo que ya dijimos, ¿no? Por eso atacamos a Edipo, no en nombre de unas sociedades que no implicarían a Edipo, sino debido a la sociedad que lo implica de un modo eminente, la nuestra, la capitalista. O sea, habrá una relación entre esta privatización del deseo y el esquema capitalista que ellos van a criticar. Entonces vamos ahora al material de lectura. El material es un poco largo, pero bueno, tratamos de explicar, no sé si lo voy a leer todo, pero para no aburrirlos, ¿no? Pero arrancamos con esto, ¿no? Será 1972, el año de la publicación del Anti-Edipo, el momento en que la demolición del psicoanalismo, esta expresión la usan los autores, se instala como puntapié y Deleuze deja cierto academicismo todavía pregnante en sus libros previos, Diferencia y repetición y lógica del sentido. El vínculo entre Deleuze y Guattari fue producto de una profunda admiración mutua y respeto. Resulta claro entonces que aquí tenemos la historia de una de las categorías de las que todo filósofo siempre se precisa. Es la historia de la descendencia que todo filósofo siempre quiere dejar, la historia de una amistad. Esto también es importante, ¿no? O sea, el vínculo amistoso con Guattari redefinió la filosofía deleuziana, ¿no? Y también la guattariana. Durante mucho tiempo visto como un texto coyuntural e hijo del 68, el Anti-Edipo es en rigor el comienzo de la producción filosófica verdaderamente original de Deleuze, entre comillas, con Guattari. Un libro que el propio Deleuze define aún como un poco académico. Todavía él, si bien es un avance respecto de lógica del sentido, todavía lo veía como un poco académico, pero que según el filósofo significó el placer de comenzar a decir las cosas con nombre propio. En el seno de la filosofía
Dice, perdón, con nombre propio y dejar de hacer historia de la filosofía. Cito, esto creo que ya lo leímos. Dice, la historia de la filosofía ejerce en el seno de la filosofía una evidente función represiva. Es el Edipo propiamente filosófico. No osarás hablar en tu nombre propio hasta que no hayas leído esto y esto sobre aquello y aquello sobre esto. Esto lo dice en carta a un crítico severo. Fue así como yo empecé a escribir libros en ese registro de vagabundeo, esto lo dice Deleuze también, pero aún lastrados por un pesado aparato universitario. De ahí salió el Antiedipo, que representaba un nuevo progreso. Pero tampoco puede decirse que el Antiedipo esté libre de todo aparato de saber. Todavía es muy universitario, demasiado serio, no se trata de la filosofía pop. Esta expresión pop filosofía o filosofía pop la usa varias veces Deleuze y de hecho yo les recomiendo, quizá para las próximas clases yo lo traigo. Hay un autor que se llama Laurent de Sutter, un autor belga, un filósofo belga muy interesante que escribió qué es la pop filosofía, ¿no? A partir de Deleuze. ¿Qué quiere decir esta expresión pop filosofía? Que no tiene que ver exactamente con el arte pop o con la música pop, aunque tampoco los excluye, digamos, ¿no? Sino tiene que ver sobre todo con una filosofía de la inmanencia, o sea, con una filosofía inserta en la dinámica pop en este sentido, con que no hay nada trascendente, sino que es una filosofía plenamente de la superficie, sin profundidades. A esto se refiere, ¿no? El Antiedipo es un paso hacia eso. El Antiedipo también es un libro de intervención e invención teórica, pero también como un libro práctico, algo absolutamente en sintonía con lo que pensaba Michel Foucault. Foucault escribió un prefacio al Antiedipo y lo defendió. Escribió el prefacio a la edición norteamericana del 77 y allí lo describe como un libro de ética y un verdadero arte de vivir contemporáneo que abreva en Spinoza y Nietzsche y va contra Marx y Freud, ¿no? O por lo menos contra Freud seguro. A ver, tal vez no sé si contra, pero contra la codificación del deseo que hacen los autores. El Antiedipo, señala Foucault, tiene tres adversarios: los burócratas de la revolución, el estalinismo; los tristes técnicos del deseo, los psicoanalistas y semiólogos, que codifican el deseo; y el fascismo o el microfascismo, no solo de Hitler o Stalin, sino los microfascismos cotidianos, las mentes y conductas codificadas y normalizadas. Un estilo de vida conservador, uno podría decir. Foucault mismo es quien define el Antiedipo como una introducción a la vida no fascista, un arte de vivir o un manual para desalojar el fascismo de nuestras conductas. Es una muy buena definición esta de Foucault y creo que en gran medida es eso el Antiedipo, ¿no? Aunque agrego un elemento, se dice que Foucault escribió este prólogo elogioso, pero las malas lenguas dicen que en el fondo no le gustaba el Antiedipo, o sea que no coincidía con el léxico deleuziano. Hubo allí un tema que no quiero meterme ahora porque excede largamente este seminario, digamos, ¿no? Pero claramente Foucault y Deleuze fueron amigos, fueron grandes amigos, hasta el año 77, ahí hay diferencias conceptuales profundas y políticas, y el prefacio del 77, digamos, él no estaba de acuerdo con el concepto de deseo deleuziano, él usaba el concepto de placer, o sea, esto es bastante marcado. Pero bueno, este prólogo existe y es verdad que Foucault lo define como un libro de ética, un libro que busca dar cuenta de la introducción a un estilo de vida no fascista, lo cual es una muy buena lectura. Una de las claves para comprender el Antiedipo, así como Mil Mesetas, su secuela de 1980, que ya veremos, es partir de la hipótesis del capitalismo como un proceso de descodificación generalizada. Esto que Deleuze llama desterritorialización. El proceso capitalista va de descodificación a codificación, de desregulación a regulación de la producción deseante. La emancipación de flujos del deseo, que debería ser lo propio del capitalismo, una sociedad atea, sin papás, ni maestros, ni caudillos, solo mercado, sin embargo, señalan los autores, nos lleva a la angustia, a la necesidad de codificación. De ahí la reterritorialización en artificios, Estado, normas, instituciones. Ahora bien, no se trata de liberar el deseo, sino de dar cuenta del deseo liberado a la vez que codificado. Son ambos a la vez y simultáneos. Quiero anotar una cosa aquí. A ver. Este es el otro elemento importante del Antiedipo, digamos, ¿no? Que es el capitalismo. Hasta ahora hablamos del deseo,
Por supuesto que no podemos separar, si decimos que el deseo está inserto en lo social, no podemos hablar del deseo sin hablar de la sociedad y por ende del capitalismo, de sociedades capitalistas que son contemporáneas. La hipótesis básicamente que tienen Deleuze y Guattari respecto al capitalismo es que efectivamente el capitalismo es una máquina deseante, social, un socius particular que si lo comparamos con anteriores socius, por ejemplo con lo que ellos llaman la máquina despótica bárbara o con la máquina territorial primitiva, que son organizaciones antiguas, digo, el mundo medieval, el mundo medieval y el mundo antiguo, tienen sistemas de codificación distintos. El capitalismo en principio parecería mucho más libre, porque si lo comparamos con la época esclavista o con la época del señor feudal, digamos, por supuesto que implicaría cierto avance, ¿no? Ahora, ¿implicaría una descodificación? Sí, pero también implica una codificación, implica una desterritorialización, implica a su vez una reterritorialización, ¿m? A través de impuestos, a través del Estado, porque para Deleuze y Guattari el capitalismo es estatista, es decir, no hay capitalismo sin Estado. Necesariamente uno y el otro tienen que ver porque la dinámica del capitalismo se da en esta doble, digamos, como esta doble ambivalencia, o en esta ambivalencia como estructurada en dos elementos. Por un lado, la desterritorialización, o sea, se mueve más allá de territorios, pero por otra parte se va territorializando en términos estatales, impositivos, regulatorios, o sea, es paradójico. Es decir, tiene un elemento que uno podría considerar más liberador, pero al mismo tiempo ese elemento liberador va a ser reconstituido, va a ser retraído, va a ser recuperado y va a ser reterritorializado. Entonces el capitalismo funciona como una máquina bifronte, ¿no? Este es el punto. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del antiedipo? Si existe algo así. Bueno, es salir de Marx y del freudomarxismo desde Nietzsche y Spinoza. El proyecto de Deleuze y Guattari, que era desedipizar el inconsciente, implica tratar de sacar el inconsciente de la remisión permanente a papá y mamá, desfamiliarizarlo, como ya dijimos, en lugar del inconsciente como teatro de representaciones, de un objeto ausente, el deseo platónico como carencia, el inconsciente como fábrica que produce, como deseo productor, como actividad y experimentación con el afuera. La clave del texto será el concepto de máquina deseante, y de máquina, sobre todo. Esto es, la vida no edípica del inconsciente. El deseo no como una representación reprimida a ser descubierta en la interioridad de un sujeto cerrado sobre sí, sino como producción, como proceso que surge y se intensifica en el contacto con el exterior, el mundo. Podremos decir, mientras más hacemos, más deseamos. Esta es un poco la idea, ¿no? O sea, mientras más hacemos, más deseamos. O en todo caso, mientras hacemos, uno descubre lo que desea. El deseo es algo que se descubre en la acción y no en la codificación en un diván. Esto es un poco lo que plantea en el abecedario que ya dijimos, ¿no? La crítica al familiarismo y sobre todo el concepto de máquina. Máquina es una palabra técnica de Deleuze que, a ver, tiene cierta lógica, porque uno diría, bueno, ¿por qué máquina? Porque una máquina lo que hace es poner en relación, ensamblar elementos heterogéneos. Una máquina es constructiva. Y el deseo para Deleuze es constructivo. Por tanto, el deseo es una máquina, ¿no? No es una máquina de representación, sino que es una máquina de producción. Podemos decir lo siguiente, esta también es otra hipótesis interesante. Nietzsche es a Foucault lo que Spinoza a Deleuze. La genealogía de la moral es la precuela de la voluntad de saber, así como la ética de Spinoza es el antecedente del antiedipo. Lo que para Nietzsche y Foucault es el poder, para Spinoza, Deleuze es el deseo. Si para Nietzsche y Foucault el productor de lo real es el poder, para Spinoza Deleuze el productor de lo real es el deseo. Para Deleuze el capitalismo controla y codifica los deseos, pero también permite líneas de fuga y descodificaciones, desregulaciones, como dijimos recién. El mejor ejercicio de lectura del antiedipo sigue siendo a la manera de Foucault, yo creo, esta es mi perspectiva, ¿no? Como un arte de vivir contemporáneo. La tentativa de Deleuze es plantear estrategias inmanentes, anárquicas,
antirrepresentativas para huir, evadir o resistir el control. De igual modo que Foucault dio cuenta de la estética de la existencia, la moral de la forma griega y romana, como resistencia a la normalización. En Deleuze esto se da a través de la producción de la diferencia permanente y múltiple. Espero que se vea igual acá, porque como entre la primera parte de la filosofía de Deleuze, que es puramente ontológica, y esta parte que ya es política, hay un claro vínculo. O sea, porque ustedes, a ver, yo creo que incluso la cuestión política ya está larvada, no está explicitada, no está desarrollada, pero está larvada en diferencia y repetición y lógica del sentido. Porque acá está planteando una política de lo múltiple. Y esta política de lo múltiple es coherente con la ontología de la multiplicidad. O sea, estamos planteando una política, esto es lo que dice Antiedipo, en definitiva, una afirmación de la multiplicidad, de las singularidades. El deseo como productor, productor en un plano de inmanencia, irreductible a la representación. Por tanto, hay un vínculo directo entre la ontología y la política. Michel Foucault entiende el Antiedipo como un texto donde el psicoanálisis no rompe con el dispositivo médico-judicial de la psiquiatría, sino que se inserta allí. Contra la codificación familiarista del complejo de Edipo, el texto de Deleuze y Guattari plantea el deseo como proceso de producción en el marco de una genealogía de la moral y el capitalismo así como del Estado. El deseo en este sentido es un proceso de producción que no es ni natural ni antropológico, sino un movimiento que se da en la inmanencia de la producción social. Es una actividad transindividual de elaboración analizable en términos económicos. El deseo, por tanto, no es una experiencia de satisfacción, una falta, ni productor de fantasmas irreales, algo propio de la representación idealista de la producción. O sea, esto a veces sé que suele ser difícil. O sea, en general cuando explico el Antiedipo, uno de los problemas es entender con claridad esto, porque uno está muy seteado a entender el deseo como esto, como un fantasma en un marco representativo, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque uno está acostumbrado generalmente a esta línea, y lo que plantea Deleuze y Guattari es lo contrario, es entender el deseo como un productor, como una máquina productiva, ¿no? Este es el punto, o sea, como una falta, este es el tema, ¿no? En general, cuando uno entiende como una falta, como una carencia, que es la forma tradicional psicoanalítica, nos condena a la insatisfacción esa lectura, porque uno cuando logra llenar esa falta, luego se abre otra, y luego otra, y luego otra. En cambio, si uno lo entiende desde el punto de vista de la productividad, de la producción, lo entiende como un proceso continuo, que no busca suplir la carencia, sino que no cesa de abrir y de agenciar y de conectar elementos heterogéneos. ¿Se entiende? Es una perspectiva completamente distinta. En el Antiedipo, a diferencia, por ejemplo, de diferencia y repetición y de lógica del sentido, ya no hay profundidad ni altura ni superficie. Todo el libro ocurre con un cuerpo sin órganos, que es otro concepto, cuerpo sin órganos, ¿no? Es un texto que ahora voy a explicar qué es. Es un texto que en rigor es una teoría general de la sociedad y las sociedades, un libro flujo, donde la esquizofrenia es indisociable del sistema capitalista. Digamos, en este aspecto la máquina deseante es agenciamiento, interconexión de flujos permanentes, moneda, flujos de moneda, de producción de capital de obra de mercado. El capitalismo es visto como un sistema de fuga y corte, de descodificación y codificación, de desterritorialización y reterritorialización. Esa circulación deseante es precisamente el deseo que hace máquina en su circulación y permite fugas toxicómanas, esquizos, revolucionarias. El enemigo entonces no es otro sistema, sino los flujos que escapan a la codificación. Tender a la fuga es la enfermedad del capitalismo. De ahí su naturaleza revolucionaria, que produce su propia resistencia mediante las fugas. Dos o tres cosas. Primero, cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos es un concepto técnico de Deleuze. A veces se habla de cuerpo esférico también, en el sentido de que es un cuerpo sin profundidad, es un cuerpo que es pura superficie, y que lo toma esta figura de Deleuze y Guattari de Artaud, de Antoine Artaud. Una forma de entender el cuerpo sin órganos que yo siempre explico, por lo menos es mi forma de explicarla, digamos,
Que el cuerpo sin órganos, por supuesto, no es un cuerpo vacío. A ver, no es un cuerpo sin órganos de manera literal, sin corazón, sin intestinos, digo, no, no es eso. Es un cuerpo desjerarquizado, es un cuerpo anarquizado, es un cuerpo abierto a la superficie que implica criticar la forma orgánica de leer el cuerpo. El cuerpo es leído en general de manera orgánica, ¿en qué sentido? En el sentido de jerarquizar. Es decir, el cerebro es más importante que el ano. El cerebro y corazón en general son órganos privilegiados y que estructuran la lectura que tenemos del cuerpo. Y hay partes del cuerpo que son denigradas. De hecho, el Antiedipo comienza hablando del ano, ¿no? Porque es una parte privatizada, oculta, denigrada, que produce nada, que solamente produce mierda. Bueno, el cuerpo sin órganos es una forma de entender el cuerpo por fuera de una mirada de organización. O sea, implica desorganizar el cuerpo y entenderlo en todo el plano de la superficie. ¿Mm? Implica leer el cuerpo de otra manera. Ahora, ese cuerpo está inserto, inscripto en socius, en diferentes organizaciones sociales, primitiva, despótica, bárbara o capitalista. La capitalista tiene una dinámica que en un sentido, al ser desterritorializante, es más libre. ¿Mm? Al permitir fugas y flujos, es más libre. Al permitir que el deseo siga produciendo, es más libre. Pero al mismo tiempo que permite eso, también lo coarta. Es decir, de alguna manera funciona con ese esquema de fuga y control. Fuga y control. Es decir, permite la fuga hasta cierto punto y luego la recupera y la territorializa, la codifica, la axiomatiza, le coloca un precio, la hace producto. ¿Se entiende? O sea, esta es la dinámica. Una posible forma de criticar el capitalismo o de salir por el capitalismo es radicalizando, acelerando esa línea de fuga para evitar ser cooptada, para evitar donde ya no pueda ser cooptada, donde ya no pueda ser reterritorializada, ¿no? Bueno, esta es la hipótesis que algunos llaman aceleracionista, que está en Antiedipo y que la vamos a leer más adelante. Sigo, entonces, ¿qué es una máquina deseante? Concepto técnico fundamental de Antiedipo. Dice, es la constitución de la vida no edípica del inconsciente. Es entender el inconsciente de un modo no edípico. Es decir, entenderlo sin remitir el inconsciente a el triángulo familiar, mamá, papá, yo. Es un acoplamiento, es un sistema de corte-flujo donde el deseo es producido y no representado. El deseo no es un objeto faltante, sino una actividad de producción. El deseo es máquina y no teatro. Esta concepción deseante como máquina impugna tanto la idea psicoanalítica, el sueño como el camino del inconsciente, así como compite con el marxismo por el problema de la producción de la existencia. Máquina deseante de este modo es un proceso de todo tipo de producción, registros, consumos, etc. El capital para la máquina deseante es el cuerpo sin órganos que rompe la jerarquía de los órganos para anarquizar y poner en pie de igualdad los cuerpos, su mutación, su transformación. En rigor es más un ataque a la idea de organismo con su lógica y centralidades, esto que recién dije. O sea, el cuerpo sin órganos es un ataque a la noción de cuerpo organizado, jerarquizado en un sentido idealista, donde hay partes que son ocultas, ¿no? El inconsciente entendido, el inconsciente, entendiendo el deseo como producción, no parte del mito, de la tragedia o la lógica representativa de Freud, sino desde la fábrica. Esto es muy evidente, ¿no? Cuando uno lee los textos de Freud, ve que se tiende a explicar el deseo a partir de la tragedia griega, por ejemplo, o de la literatura, o de Shakespeare, digamos, ¿no? Es decir, se vale del mito, de la tragedia y de la lógica de la representación, del teatro. Mientras que Deleuze y Guattari van a pensarlo a partir de la fábrica. Vale decir, Deleuze y Guattari plantean una desedipización del inconsciente, donde el deseo al ser máquina no es fantasma, no es mito, no es irreal. La máquina deseante es el factor clave de la economía del deseo. El capitalismo en este aspecto es el encuentro de dos flujos, los flujos descodificados de producción y los flujos descodificados de trabajo. El capitalismo codifica esos flujos deseantes, pero a su vez permite la fuga o la descodificación que la lógica esquizoanalítica posibilita como consecuencia de la lógica capitalista.
de la multiplicidad pura entre descodificación y codificación es que vemos al capitalismo como una máquina deseante en sí misma. Sé que puede parecer a veces un trabalenguas esto de descodificación, codificación, desterritorialización, reterritorialización, pero es muy simple. En el fondo, a ver, creo que es muy simple, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está planteando acá el autor es eso. Vuelvo a decirlo, ya lo dije, pero vuelvo a decirlo. El capitalismo es un socius, es una organización social, en la cual el deseo, como se inserta en la historia y por tanto en la política y en la economía, el deseo tiene un rol fundamental en el capitalismo. Bien, el capitalismo funciona ¿cómo? A partir de un sistema que uno podría llamar doble. ¿Por qué? El capitalismo implica un proceso de desterritorialización respecto de la anterior organización social que es la máquina despótica bárbara. En la máquina despótica bárbara todo se concentra en un déspota, en un caudillo, en un emperador, en un rey, en un amo que tiene siervos. ¿El capitalismo implica una ruptura con esa máquina? ¿Eso implica una liberación? Sí. ¿Eso implica una desterritorialización? Sí, porque el deseo sale de ese territorio concentrado del señor con sus siervos a una liberación completa. Se mueve por diferentes territorios. Eso implica un movimiento por fuera de territorios, por diferentes territorios. Ahora, al mismo tiempo que eso sucede, que hay una desterritorialización, una descodificación, hay una recuperación que Deleuze la llama, y Guattari, axiomatización. La axiomatización es la codificación propia del capitalismo, que va a territorializar esos flujos descodificados, los va a traer a un territorio, los va a afirmar al mismo tiempo que los permite, al mismo tiempo que permite que se muevan, también los va a cercenar, o sea, permite que se muevan hasta un cierto punto y los recupera en el sentido de que los afinca a un territorio, a un país. Entonces, uno puede decir que el deseo se mueve hasta que es territorializado, codificado, por ejemplo, desde el punto de vista económico, poniéndole un precio a una relación, poniendo un salario, un vínculo, pero también mediante leyes, porque el Estado es constitutivo de ese movimiento. Entonces también, por ejemplo, una ley da cuenta de una demanda, y es codificada en términos normativos esa demanda, ¿se entiende? Entonces el capitalismo funciona como esa máquina que parecería ser más libre que las sociedades anteriores, pero Deleuze y Guattari van a decir que no. Van a decir que hay una ilusión de libertad y bajo esa ilusión de libertad hay una visión, hay una posición muy complicada allí. ¿No? Porque esa recuperación se da mediante mecanismos de represión, ¿no? Porque en definitiva todos los diferentes socios, que son diferentes formas de estatalización de alguna manera, no dejan de ser represivas. Por eso el libro del Antiedipo es un libro en el fondo muy anárquico, es un libro crítico del Estado, crítico del capitalismo, pero crítico del Estado también, ¿no? Bueno, esto es el capitalismo. Espero que haya quedado más o menos claro, digamos, ¿no? El vínculo entre deseo, al estar el deseo inserto en lo social, está inserto en lo social a partir de estas dinámicas de fuga y control, de desterritorialización y reterritorialización, ¿no? No es que se pueda dar una sin la otra, se dan las dos conjuntamente. Se dan las dos conjuntamente. Bueno, me quedan los últimos 2 puntos de mi material. Al intervenir el deseo en la historia, hay que pensar la producción deseante de modo inseparable con la social. Abandonar el acceso al inconsciente por la vía neurótica y familiarista y escapar al reduccionismo edípico. El antiedipo promueve otra lógica del deseo que se dé de modos maquínicos y donde esta no es la representación de un objeto ausente, sino una producción, una actividad de producción. Una experimentación incesante en el plano social, político y económico. No hay en Deleuze y Guattari ninguna intención de volver a Freud y a Marx. El capitalismo es una máquina social construida sobre flujos deseantes descodificados. El capitalismo libera los flujos del deseo, pero le fija sus límites y su disolución.
El deseo en términos maquínicos se codifica a través de la moneda, por ejemplo, se controla y se le fija un límite. El inconsciente, según Deleuze y Guattari, construye máquinas deseantes todo el tiempo. Lo que luego llamarán esquizoanálisis descubre su funcionamiento en las máquinas sociales. El esquizoanálisis renuncia a toda interpretación y propicia la experimentación en el plano de inmanencia, como ya dijimos. El Estado en este aspecto es la más fantasmática máquina de represión. El capitalismo no se define solo por flujos descodificados, sino por la conjunción de flujos desterritorializados. La relación de tensión entre capitalismo y esquizofrenia implica ese vínculo entre codificación, control de flujos de la máquina deseante, y descodificación, fuga de flujos, que es lo que recién expliqué yo. De axiomatizar los flujos, hacerlos pasar por la desterritorialización, dicen Deleuze y Guattari, Freud es el Lutero y Adam Smith de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque moviliza los recursos del mito, la tragedia y el sueño para encadenar el deseo al interior de un teatro íntimo. En cierto modo privatiza el deseo al interior de la subjetividad cartesiana. El esquizoanálisis, por el contrario, dinamita ese teatro para abrir la producción a la experimentación. Este último punto me parece que es clave, ¿no? Esta es la discusión. O sea, la discusión es contra una lectura de deseo, como dijimos al principio de la clase, que borra, o sea, que subsume la productividad, la expresividad a la representatividad, y esto tiene consecuencias políticas y económicas, porque al no ver que el deseo está inserto en la historia, no entendemos los procesos políticos y económicos también como procesos deseantes. Y la idea básicamente es propiciar esta experimentación deseante. Bien, vamos 46 minutos, yo diría, vamos a ir al texto, porque prefiero privilegiar el texto que los textos complementarios. Yo igual, miren, fue muy sintético y marqué simplemente 4 citas. El Antiedipo tiene 4 partes, tiene 4 libros, perdón, 4 capítulos, y marqué una cita de cada capítulo. Entonces vamos a leer una cita de cada capítulo, que es una cita emblemática. Traté de buscar una cita que sea sintética de cada capítulo. Los capítulos se titulan de la siguiente manera: el primero, las máquinas deseantes; el segundo, el psicoanálisis y familiarismo, la Sagrada Familia; el tercero, salvajes, bárbaros, civilizados; y el cuarto, introducción al esquizoanálisis. Del capítulo 1, en la página 33 de mi edición, el capítulo 1, la clave es esto, es entender el concepto de deseo, que ya lo explicamos varias veces. ¿Cómo lo definen Deleuze y Guattari? Dicen lo siguiente. Dice, si el deseo, perdón, no, voy a ir un poco antes. Dice, en efecto, si el deseo es carencia del objeto real, su propia realidad forma parte de una esencia de la carencia que produce el objeto fantasmático. El deseo concebido de esta forma como producción, pero producción de fantasmas, ha sido perfectamente expuesto por el psicoanálisis en el nivel más bajo de la interpretación. Esto significa que el objeto real del que el deseo carece remite por su cuenta a una producción natural o social extrínseca, mientras que el deseo produce intrínsecamente un imaginario que dobla a la realidad, como si hubiese un objeto soñado detrás de cada objeto real. ¿Se entiende? El psicoanálisis duplica el deseo. Hay un deseo que es producto de la carencia y que yo me represento, y hay un deseo en el mundo inmanente, en el plano inmanente. Bueno, implica como una duplicación. Eso es el origen de la neurosis, porque lo que yo tengo es un fantasma y no el objeto real. Y en la misma página dicen hacia abajo, si el deseo produce lo real. Si el deseo es productor, solo puede serlo en realidad y de realidad. El deseo no carece de nada, no carece de objeto. Es más bien el sujeto quien carece de deseo, o el deseo quien carece de sujeto fijo. No hay más sujeto fijo que por la represión. El deseo es máquina, el objeto del deseo es todavía máquina conectada, de tal modo que el producto es tomado del producir, y que algo se desprende del producir hacia el producto. Bueno, en definitiva, una frase: el deseo no carece de nada, no carece de objeto. Si el deseo produce lo real. Esta es la síntesis del primer capítulo.
Esto es lo primero. El segundo capítulo, sobre el familiarismo, psicoanálisis y familiarismo, página 98-99. Este es el incurable familiarismo del psicoanálisis, enmarcado, el incurable familiarismo del psicoanálisis enmarcando el inconsciente en Edipo, ligándolo a él de una parte a otra, aplastando la producción deseante, condicionando al paciente a responder papá, mamá, a consumir siempre el papá, mamá. Foucault, por tanto, tenía toda la razón cuando decía que el psicoanálisis acababa en cierta manera, realizaba lo que la psiquiatría asilar del siglo XIX se había propuesto: unir la locura a un complejo parental, vincularla a la dialéctica semirreal de la familia. Bueno, en definitiva, este es el incurable familiarismo del psicoanálisis, aplastando la producción deseante, condicionando al paciente a responder papá, mamá. Este es el segundo punto. O sea, el psicoanálisis remite siempre el deseo a esta estructura y por tanto aplasta y está privatizando en la esfera de la intimidad un problema que para Deleuze y Guattari es social. El delirio es sobre el mundo, no sobre papá, mamá solamente, ¿no? Segundo elemento. El psicoanálisis es familiarista, por tanto hay que desfamiliarizarlo. El capítulo tercero, salvajes, bárbaros, civilizados. En la página 269 hay una cita donde describe tres máquinas sociales o tres socios de manera muy clara. Dice Deleuze y Guattari: hemos distinguido tres grandes máquinas sociales que correspondían a los salvajes, los bárbaros y los civilizados. La primera es la máquina territorial subyacente, que consiste en codificar los flujos sobre el cuerpo lleno de la tierra. Esto es la máquina primitiva. Hay una tierra fija, una comunidad fija. Los pueblos primitivos. La segunda es la máquina imperial trascendente, que consiste en sobrecodificar los flujos sobre el cuerpo lleno del déspota. La segunda es, de esa máquina comunitaria primitiva pasamos a la despótica bárbara. O sea, hay flujos que se sobrecodifican sobre el emperador, el rey, el déspota, o el tirano. Es un gran movimiento de desterritorialización. Y la tercera es la máquina moderna inmanente, que consiste en descodificar los flujos sobre el cuerpo lleno del capital dinero. Ha realizado la inmanencia, ha vuelto concreto lo abstracto, como tal ha naturalizado lo artificial, reemplazando los códigos territoriales y la sobrecodificación despótica por una axiomática de los flujos descodificados. Bueno, este es el tercer elemento. Este capítulo tercero, en definitiva, marca tres socios: la máquina salvaje, la máquina bárbara y la máquina civilizada. A Deleuze y Guattari le interesa sobre todo la máquina capitalista civilizada, porque es donde quiere detectar este elemento del deseo productivo. Y el último capítulo, sobre el esquizoanálisis, lo que marqué es la última página, porque la última página es bastante claro también. Dice: ¿cuál es la posición, cuál es por último la oposición entre el esquizoanálisis y el psicoanálisis? Dice: no hemos cesado de oponer dos clases de inconsciente, o dos interpretaciones del inconsciente, una esquizoanalítica, la otra psicoanalítica, una esquizofrénica, la otra neurótica edípica, una abstracta y no figurativa y la otra imaginaria, pero también una realmente concreta y la otra simbólica, una maquínica y la otra estructural, una molecular, micropsíquica y micrológica, la otra molar o estadística, una material y la otra ideológica, una productiva y la otra expresiva. Hemos visto cómo la tarea negativa del esquizoanálisis debía ser violenta, brutal: desfamiliarizar, desedipizar, descastrar, desfalizar, deshacer teatro, sueño y fantasma, descodificar, desterritorializar. Un horroroso raspado, una actividad malévola. O sea, el esquizoanálisis tenía esta tarea: liberar el deseo de Edipo, de la familia, de la castración, de los elementos negativos, ¿no? Básicamente, de los fantasmas también, ¿no? Y luego dice,
Tiene una parte negativa y una parte positiva, ¿no? La parte positiva al revés, es la parte que incentiva la experimentación deseante. Y lo último, y con esto cerramos, dice, realizar el proceso, no detenerlo, ni hacerlo girar en el vacío, ni darle una finalidad, nunca se irá bastante lejos en la desterritorialización y la descodificación de los flujos, pues la nueva tierra no está en las reterritorializaciones neuróticas o perversas que detienen el proceso o le fijan fines. Ya no está ni más atrás ni más adelante. Coincide con la realización del proceso de la producción deseante. Ese proceso que siempre se halla ya realizado en tanto procede y mientras procede. Definitiva, y con esto terminamos. El Antiedipo es un texto muy importante, no solamente porque inaugura este proceso, esta etapa que uno podría llamar política militante o esta reflexión deleuziana sobre el capitalismo, sino también porque redefine el concepto de deseo. Esa es la aportación fundamental. Y esa redefinición del concepto de deseo en tanto producción, que hay que incentivar y no detener, que es un proceso de devenir, por supuesto, tiene consecuencias políticas. Entonces, las sociedades que van a ser propicias o que van a ser afines a este concepto de deseo, como un proceso permanente, sin detención, son sociedades que se mueven, son sociedades más móviles, y son sociedades en las cuales el deseo en sí es revolucionario. No es que el deseo busca la revolución, el deseo, entendido como lo entiende Deleuze, es revolucionario, porque no cesa de crear acontecimientos. Y vean cómo conectamos la palabra acontecimiento, de lógica del sentido, en Antiedipo. Quiero decir, me parece a mí que en Antiedipo lo que se da es una traducción política de la ontología de lógica del sentido y de diferencia y repetición. O sea, definir esa ontología de la multiplicidad, ¿no? Implica efectos políticos. O sea, ¿cómo se traduce políticamente esa ontología de la multiplicidad sin arjé? Bueno, se traduce como una política anarquista. O sea, una ontología anarquista tiene de suyo o va de suyo de una política anarquista. El Antiedipo es un libro, desde el punto de vista político, anarquista. Es un libro, a ver, no un anarquismo clásico del siglo XIX, no. Es más bien, es un poco más complejo, porque en definitiva lo que busca el Antiedipo es radicalizar la línea de fuga, ¿no? Radicalizar, y ahí aparece la hipótesis del aceleracionismo, digamos, ¿no? Hay un pasaje que no lo voy a leer ahora porque ya estamos bastante pasados de tiempo, eh, donde lo que plantean, digamos, Deleuze y Guattari es que lo nuevo es acelerar el proceso de la línea de fuga. O sea, no es tanto un libro anticapitalista, sino intracapitalista. ¿Se entiende? O sea, desde el interior del capitalismo, radicalizar la desterritorialización, evitar que sea codificado. ¿Mm? Eh, Esto obviamente es una utopía, esto nunca ocurrió, lo aclaro, digamos, ¿no? Es un libro utópico, en definitiva, pero digo que es anarquista porque es un libro crítico del capitalismo, pero crítico del Estado, porque no hay capitalismo que no sea estatista, que no vaya de suyo como una máquina estatal. El Estado es eh, un aparato de captura, ya lo vamos a ver. Entonces, es un libro que es muy radical. Esta posición política de Deleuze y Guattari la van a matizar. Ya vamos a ver cuando analicemos Mil Mesetas, van a diferenciar entre tipos de estados y de alguna manera van a tratar de elegir uno sobre otros. O sea, quiero decir, siempre la prioridad la va a tener lo molecular respecto a lo molar. Siempre la prioridad la tiene la línea de fuga por sobre la codificación. ¿Mm? Pero no quiere decir que no haya estados que no sean preferibles. O sea, frente a un estado fascista o a un estado mínimo, tal vez un estado socialdemócrata sea mejor. Esto lo van a decir en Mil Mesetas. Pero tampoco quiero anticiparme demasiado. Pero hasta ahora la posición política de ellos es la posición anarquista, o si ustedes quieren, de una izquierda antiestatista, una izquierda libertaria. ¿Mm? Bueno, vamos a terminar acá. Es un libro complejo, por supuesto, pero yo sí, a ver, si queda claro el concepto de deseo, el concepto de capitalismo y las críticas al psicoanálisis, ya me quedo conforme. Esas son las herramientas fundamentales para leer Antiedipo, ¿no?
Si quedó claro eso, pueden leerlo, ¿no? Pueden leerlo. Creo que sin problemas. La próxima clase, bueno, vamos a seguir obviamente con el curso. No me acuerdo si habíamos marcado, ya les digo, la próxima clase vamos a ver ya, vamos a ver diálogos, un texto del 77, donde ya aparece la cuestión política, donde sigue la cuestión política, pero aparece sobre todo la cuestión de la izquierda, ¿no? Y la otra clase vamos a ver, perdón, diálogos y 1000 mesetas, los dos. Ya. Y luego vamos a ver teatro y pintura, superposición, Francis Bacon ya entrando a las últimas clases sobre pintura. Pero bueno, vamos a ver política y estética, de alguna manera en las próximas clases, ¿no? Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aporte es bienvenido, así que háganlo sin temor en el foro de la cursada. Y bueno, quedamos en 7 días aquí en Cursa Virtual. Nos vemos, les mando un gran abrazo a todos y todas.